Si hay un secreto bien guardado de la naturaleza humana, no reside en los salones de mármol de las grandes universidades, ni en los herméticos archivos de las bibliotecas más antiguas. Vive en el rincón más íntimo, ese espacio silencioso donde la lógica se quita los zapatos y el alma susurra sus verdades. Ahí es donde la intuición establece su campamento, encendiendo pequeñas fogatas de percepción que, si las atendemos, se convierten en faros que nos guían a través de la noche oscura de las indecisiones. Piensa en la intuición como un telegrama urgente enviado por tu yo futuro. Cruza el puente del tiempo intentando advertir a tu yo presente antes de que se pierda la oportunidad. Pero seamos francos, en un mundo que idolatra los datos, las hojas de cálculo y las gráficas coloridas, confiar en un susurro interior suena casi a herejía corporativa. Sin embargo, en mis décadas de investigación, cada vez que me he sentado con magnates, inventores y visionarios, he notado un patrón que ningún economista ha podido tabular. El momento decisivo no suele llegar entre columnas de Excel, sino entre latidos del corazón. Andrew Carnegie me confesó que sus decisiones más lucrativas las tomaba en el silencio de un campo abierto al amanecer, cuando el rocío aún conversaba con el pasto. Él me dijo: Napoleón, es la quietud la que hace la aritmética de los millones. Yo, que no desperdicio buenas metáforas, anoté en letras mayúsculas: el tic-tac interior vence al tic-tac del reloj. La intuición no es un truco místico, sino una síntesis relámpago de experiencias, recuerdos e ideas. Una supercomputadora trabajando en segundo plano mientras tú te debates con marcadores fluorescentes. Es la suma de las pequeñas anotaciones que tu subconsciente ha hecho a escondidas durante toda tu vida. Ignorarla es como contratar a un consultor genial y pedirle que se calle en la reunión decisiva. Y convengamos, nadie gana una partida de ajedrez tapándose los oídos cuando el cerebro grita «cuidado con la reina». Permíteme ilustrarlo con la historia de Sara Blakely, fundadora de Spanx. Antes de convertirse en la multimillonaria más joven por mérito propio, estaba a punto de darse por vencida en el mostrador de una tienda de telas en Atlanta. Sus hojas de cálculo decían «quiebra». Sus amigos sugerían «regresa a la estabilidad», pero algo dentro de ella, ese escalofrío de presentimiento que recorre el estómago como una sutil corriente eléctrica, le dijo «continúa». Compró la última muestra de tela con el límite de su tarjeta y escribió una página en la historia. ¿La lección? Cuando el mundo parezca sordo a tus ideas, escucha primero lo que tú mismo tienes que decir. Sin embargo, atención, la intuición no es un pasaporte para la impulsividad. Requiere preparación. Edison no pescaba ideas entre siestas por flojera. Había estudiado miles de combinaciones de filamentos antes de confiar en los destellos del crepúsculo mental. La escucha interior, sin disciplina, se convierte en ensoñación. La escucha interior, aliada a un propósito definido, se transforma en una brújula infalible. Por eso insisto, aclara tu propósito, nutre tu conocimiento, rodéate de mentes que amplíen la tuya y luego para, respira y pregúntale al silencio: ¿hacia dónde ahora? Este sencillo ritual tensa el arco entre la lógica y el sentimiento hasta que la flecha de la decisión vuele certera. Y si el ruido moderno insiste en secuestrarte, recuerda el principio del faro. Cuando todo parece oscuro, el faro no ilumina toda la costa, solo un haz a la vez, y eso basta para guiar cualquier barco al puerto. De la misma manera, tu intuición quizás no revele todo el itinerario, pero iluminará el siguiente paso. Confía, avanza, ajusta el rumbo y confía de nuevo. Repetido lo suficiente, este ciclo construye lo que los profanos llaman suerte, y yo llamo arquitectura consciente del destino. Finalmente, hay quienes dicen que escuchar la propia voz interior es señal de egoísmo. Tonterías.
El universo recompensa a quien tiene el coraje de ser fiel a su llamado, porque cada logro auténtico multiplica posibilidades para los demás. Tu éxito legitima el sueño ajeno. Tu vuelo enseña a nuevos pájaros a batir sus alas. Así que no dejes para mañana lo que tu intuición te pide hoy. Levantarte, actuar, perseguir la visión antes de que se apague por la inercia. Respira profundo. Siente el compás del corazón alineándose con el de la mente. Hay un diálogo silencioso sucediendo ahí dentro y conoce atajos que ningún GPS ha mapeado. Prométete escuchar con atención y actuar con valentía. No es demasiado temprano, tampoco es demasiado tarde. Es el momento justo. Comencemos entendiendo que la intuición es una forma de inteligencia refinada que exige cultivo, silencio y respeto. Contrario a lo que muchos piensan, no se trata de un relámpago aleatorio que surge sin explicación. Es la voz de algo que ya sabe. Una sabiduría antigua, acumulada entre bastidores de la mente. Y como toda sabiduría, se presenta más a quien está dispuesto a escucharla con reverencia. Las personas que más conquistan en esta vida, en cualquier ámbito, no son solo las que estudian o trabajan con más ahínco, sino las que logran percibir cuándo es hora de seguir un camino no obvio y confían en ese impulso con la serenidad de quien ya ha aprendido a escuchar su propia alma. Para alcanzar este nivel de escucha, es preciso vencer primero un enemigo sigiloso: el ruido. Vivimos en una era de exceso de voces, opiniones, alertas, notificaciones, consejos y promesas. Estamos rodeados de algoritmos que intentan predecir lo que queremos antes, incluso de que lo sepamos. Sin embargo, la intuición no compite por espacio. No grita, no repite, susurra y luego se calla. Por eso, el primer paso práctico es cultivar momentos de silencio absoluto, momentos en que no respondes correos electrónicos, no escuchas podcasts, no estás hablando con nadie. Es en ese vacío donde la intuición encuentra su voz. Durante mis entrevistas con líderes y visionarios, siempre he notado un patrón. Tenían rituales. Algunos caminaban largas distancias solos por la mañana. Otros se sentaban frente al mar durante 20 minutos en completo silencio antes de comenzar el día. Estos hábitos no son solo espirituales, son mecanismos prácticos de filtrado. El cerebro humano, sobrecargado de información, necesita pausas para procesar y organizar los datos de forma creativa. Y es ahí donde el inconsciente nos regala ideas, decisiones y claridad que la lógica sola no alcanzaría. Imagina una habitación oscura. Hay una vela encendida sobre la mesa, pero el viento entra por las rendijas de las ventanas, haciendo que la llama baile. Intentar leer una nota sobre la mesa, pero la luz tiembla. ¿Qué haces? Cierras las ventanas, proteges la llama. Eso es lo que pasa con tu intuición. Si no cierras las ventanas del mundo por unos instantes, nunca verás con claridad lo que quiere mostrarte. Este simple gesto, el de reservar tiempo para el silencio, es una de las herramientas más poderosas y subestimadas en el camino hacia el éxito. Escuchar la intuición no significa decir sí a todo. Significa anotar, cuestionar, comparar con la realidad y validar con tus propios valores. La intuición no reemplaza el razonamiento, lo precede. Las grandes decisiones nacen de la unión entre la percepción sutil y el análisis racional. Los genios que entrevisté lo sabían. No elegían solo con el estómago, elegían con el corazón, pero luego se sentaban con la razón para firmar el contrato. Esa danza entre instinto y lógica diferencia la impulsividad de la maestría. ¿Y si me equivoco? Ese riesgo existe. ¿Y sabes qué aprendí de quienes llegaron lejos? Que equivocarse escuchando la intuición duele menos que acertar traicionándote a ti mismo. Un error intuitivo es un paso, no un fracaso. Enseña, refina, mejora. El éxito impuesto por la presión externa cobra altos intereses en descontento.
El éxito sin paz es oro falso. Brilla, pero no pesa. Cultiva pequeños rituales de escucha. Hazte preguntas antes de dormir. Camina sin celular. Anota ideas inesperadas. Experimenta, refina, repite. Y sobre todo, confía. El universo premia a los atentos, no a los ruidosos. Cuando prestas atención a los susurros de tu conciencia, el mundo colabora con tus planes. Aparecen oportunidades, personas adecuadas y sincronicidades. No es magia, es que dejaste de ir contra tu propio rumbo. Aprende a escuchar antes de que la vida te grite, porque cuando grita es señal de que ignoraste el susurro demasiado tiempo. Otro punto clave es la confianza en tu propia percepción. No la autoconfianza artificial de discursos motivacionales, sino una confianza íntima, silenciosa, que crece en tu interior y se manifiesta en decisiones sin alarde. Confiar en la intuición no es arrogancia, sino respeto a tu experiencia. Es reconocer que una mente entrenada y alineada con un propósito desarrolla sensores invisibles que captan lo que los ojos aún no ven y los datos no revelan. Es como tener un oído agudo en un bosque. Escuchas ramas quebrarse a kilómetros, mientras otros discuten si habrá algo. ¿Cómo desarrollar esa confianza sin caer en la fantasía? Con práctica constante, disciplinada y humilde. Lo confiable se prueba repetidamente. Un piloto no vuela por primera vez en una tormenta. Entrena, simula, repite. Practica escuchando tu intuición en decisiones pequeñas, cotidianas, donde el costo del error es bajo, pero el beneficio en confianza es alto. Elige un restaurante sin ver el menú, un libro por la portada, un camino a seguir por impulso. Luego evalúa. ¿Cómo te sentiste? El resultado fue positivo. Hay un patrón. Estos pequeños tests son vuelos de reconocimiento. Enseñan que eres capaz de guiarte con sabiduría. Cada acierto intuitivo te fortalece. Tu mente te dirá, ¿ves? Sé más de lo que pensabas. Las personas exitosas rara vez dudan mucho. Escuchan, deciden y actúan. No por impaciencia, sino por la intimidad con su brújula interna. Piensa en Oprah Winfrey. Al comienzo le ofrecieron un programa que muchos veían como un riesgo. Había estadísticas en contra, análisis fríos, pero algo le susurró. Este es tu camino. Escuchó, confió y actuó. Construyó un imperio. Ella dice, si no escucho mi intuición, me arrepiento. Siempre. No es magia, es experiencia. Y la experiencia respetada se convierte en sabiduría. Hay saboteadores silenciosos. El miedo disfraza la intuición de prudencia exagerada con frases como ¿y si no funciona? ¿Mejor no arriesgar? ¿Eres suficiente? Es un ilusionista, pero predecible. Expónlo a la luz. Esto viene de mi esencia o de mi miedo a equivocarme. El autoconocimiento es el mejor escudo. Otro enemigo es la opinión ajena. La sociedad vive de consejos, pero la intuición es personal. Lo que sirve a otro puede ser un desastre para ti. Ignorar consejos que chocan con tu rumbo no es egoísmo, es responsabilidad, madurez. Como dijo Emerson, ser tú mismo en un mundo que constantemente intenta convertirte en otra cosa es la mayor realización. Escucha tu voz por encima del coro externo. Confiar en la intuición es un compromiso con tu verdad. Comienza pequeño, pero crece como un árbol. Afianza raíces y extiende ramas. Con el tiempo, esa confianza es inquebrantable. No necesitas aprobación ni garantías. Sientes, actúas. No hay fuerza mayor que la de quien sabe a dónde va, aunque no sepa qué encontrará. La vida se curva ante ese coraje silencioso y colabora. Un último punto crucial, la intuición y el propósito definido. La intuición sola es una vela en la oscuridad. Ilumina, pero su luz gana dirección y potencia al servicio de un propósito claro y ardiente. Sin propósito, la intuición es volátil, dispersa.
una neblina que ora revela, ora confunde. Con un propósito definido, un presentimiento se transforma en guía, en brújula. Los más intuitivos son los más determinados. No es terquedad, sino coherencia entre el llamado interior y la acción exterior. Cuando hay desalineación con tu propósito, la intuición envía señales de alarma, malestar, irritación, sensación de estar en el lugar equivocado. El cuerpo siente, el alma grita en silencio, pero cuando te alineas con tu razón de ser, los susurros guían. Vamos a analizar la trayectoria de Elon Musk. Muchos lo ven como un estratega frío, pero pocos saben que sus decisiones más arriesgadas, como invertir todo lo que tenía en SpaceX cuando la empresa estaba al borde del colapso, fueron impulsadas por un profundo sentimiento de misión. Él no solo quería ganar dinero, quería cambiar el rumbo de la humanidad. Esa claridad de propósito fue el filtro que fortaleció su intuición. Cuando todo parecía indicar el fracaso, él sintió que aún había un camino. Y decidió, y ganó. Eso es lo que pasa cuando se vive alineado con el propósito. La intuición deja de ser una visita esporádica y se convierte en una consejera constante. Pero atención, encontrar el propósito no es un evento, es un proceso. Y muchas veces comienza con preguntas incómodas. ¿Qué haría si no tuviera miedo? ¿Qué me causa indignación? ¿Qué problema del mundo me quita el sueño? Estas preguntas son como llaves que abren puertas internas. Y detrás de cada puerta la intuición susurra, sí, es por aquí. El secreto está en no acallar estas preguntas con respuestas apresuradas. Vive con ellas, deja que te guíen hasta la claridad donde reside tu verdadero propósito. Cuando empiezas a caminar con propósito, percibes que las señales intuitivas se vuelven más frecuentes y claras. Es como si el universo, antes disperso, comenzara a conspirar a tu favor con más intensidad. Pero esto solo ocurre cuando te comprometes de verdad, porque la intuición responde al compromiso. No se deja seducir por deseos superficiales, sino que se apasiona por objetivos profundos. Cuando declaras con todas las células de tu ser, esto es lo que vine a hacer, activas un campo de percepción que parece casi sobrenatural, pero es solo lo humano en su estado más puro. Y recuerda, el propósito no necesita ser grandioso a los ojos de los demás. No necesita venir con reflectores o titulares. Necesita tener sentido para ti. Puede ser educar a tus hijos con excelencia. Puede ser escribir historias que toquen corazones. Puede ser revolucionar la medicina o abrir una panadería que sea el lugar más acogedor de la ciudad. Lo importante es que, al despertar, sientas que estás contribuyendo con algo más grande que tu propia vanidad. Y cuando ese sentimiento pulsa, la intuición encuentra terreno fértil para florecer. ¿Quieres un ejercicio práctico? Escribe tu propósito en una frase corta, clara y objetiva. Léela en voz alta todos los días. Pregúntate, ante cada decisión, ¿esto me acerca o me aleja de mi propósito? Y entonces, escucha. Lo que sientas en ese instante será tu intuición, intentando mostrarte el mapa. Y si sigues ese mapa con valentía, percibirás que los desvíos ya no son tan confusos, los obstáculos no son tan aterradores y la jornada, incluso con incertidumbres, se vuelve llena de sentido. La vida es generosa con quienes tienen dirección, y la intuición es el viento que empuja las velas de quienes saben a dónde quieren llegar. No desperdicies esa fuerza, alinéate, declara tu camino, y camina con fe práctica, con ojos atentos y oídos abiertos. Porque cuando el propósito está claro, hasta el silencio de la duda se convierte en un paso firme hacia la realización. El quinto y último punto es quizás el más transformador de todos: la acción. Porque la intuición sin movimiento es como una semilla guardada en una caja fuerte, llena de potencial,
pero incapaz de florecer. Escuchar los susurros del propio corazón, confiar en los impulsos que vienen del silencio, alinearse a un propósito claro. Todo esto crea la tensión ideal para la transformación. Pero es la acción, y solo ella, la que rompe la inercia del destino. Es el puente entre el mundo invisible de las ideas y la realidad palpable de los resultados. Es la firma que valida tu intuición ante la vida. ¿Cuántas veces ya supiste lo que necesitabas hacer, pero dudaste? ¿Cuántas veces sentiste que debías llamar a alguien, cerrar un ciclo, cambiar de ciudad, empezar un proyecto, pero lo postergaste esperando una señal más fuerte? La verdad que pocos tienen el coraje de decir es esta. La señal más fuerte es la que ya sentiste, y el tiempo que se pierde esperando por otra es, en la mayoría de las veces, solo miedo disfrazado de racionalidad. La intuición muestra el camino, pero es la valentía de actuar lo que pavimenta la carretera. Veamos el caso de Howard Schultz, el hombre detrás de la expansión de Starbucks. Él tuvo una visión clara de lo que se podía hacer al visitar cafeterías en Italia. No fue un análisis frío de mercado, fue una sensación, un insight emocional profundo. Él vio más que una taza de café, vio una experiencia, una conexión entre personas. Eso lo conmovió de una manera que ninguna hoja de cálculo podría prever. Pero la visión por sí sola no bastaría. Regresó a Estados Unidos, propuso la idea a los fundadores de la Starbucks original, fue rechazado y decidió, aún así, actuar. Fundó su propia versión de la idea, luchó por financiamiento, enfrentó el escepticismo y ganó porque tuvo la osadía de obedecer a su propia intuición con pasos firmes. Es importante entender que la acción intuitiva no siempre vendrá acompañada de seguridad. Al contrario, muchas veces vendrá envuelta en dudas, en temores, en noches de insomnio. Pero hay una diferencia crucial entre actuar con miedo y ser paralizado por él. El coraje no es ausencia de miedo, es el movimiento a pesar de él. Y cuando ese movimiento nace de la escucha interna, carga una fuerza casi sobrenatural, como si el universo se curvara a tu gesto y dijera, ahora sí, estoy contigo. La práctica aquí es simple, pero profunda. Desarrolla el hábito de actuar rápidamente sobre tus presentimientos más fuertes. No esperes entender todo, no esperes tener garantías. Actúa mientras el sentimiento aún está vivo, antes de que la lógica venga a apagar con argumentos lo que el alma ya había suscrito. Esto no significa actuar de forma imprudente, sino con firmeza e intención. Si tuviste un impulso de escribir, escribe. Si sentiste que debes rechazar una propuesta, recházala. Si algo en ti clama por comenzar ahora, obedece. Porque el momento correcto, en la mayoría de las veces, no es el que el mundo dice, sino el que tu mundo interior ya ha confirmado. Napoleón Hill decía que la acción es el eslabón entre el deseo y la realización. Puedes desear intensamente, puedes visualizar con nitidez, puedes incluso repetir afirmaciones poderosas, pero sin acción, nada se manifiesta. La intuición quiere ser tomada en serio, y la forma de demostrarle respeto es actuar cuando ella habla. Cada vez que la escuchas y actúas, habla más alto la próxima vez. Y cada vez que la ignoras, se calla un poco más. Es una relación y como toda relación, se alimenta de atención y respuesta. Recuerda, el éxito no cae del cielo como un rayo. Es la suma de pequeños gestos valientes hechos en el momento justo, aunque sin garantías. Y la intuición es el mejor reloj para esos momentos. Cuando confías y te mueves, algo poderoso sucede. El miedo se encoge, la confianza crece y la realidad comienza a responder a tus órdenes. Porque, en el fondo, la vida está esperando a que tú digas, con acciones y no solo con palabras, que estás listo. Así que, muévete, escribe ese correo, haz esa llamada, inscríbete en el curso,
Cierra lo que necesita cerrarse. Empieza lo que necesitan hacer. Confía, porque la intuición te muestra el camino, pero eres tú quien tiene que caminarlo. Llegamos al punto donde todo lo dicho hasta ahora encuentra su razón de ser. No basta con entender, reflexionar, sentir. Hay que comprometerse con la transformación, porque la intuición, amigo, no llegó a ti por casualidad. Es la invitación más íntima y personal que la vida puede ofrecerte. Un llamado a vivir con verdad, con presencia, con valentía. No es ruidosa, pero es insistente. Y si la ignoras demasiado tiempo, no te extrañes si un día despiertas en una vida que parece bonita por fuera, pero sin alma por dentro. La historia de los grandes realizadores que he entrevistado a lo largo de mi vida siempre tuvo esta nota en común. Todos ellos, sin excepción, fueron guiados por algo más grande que la lógica o la conveniencia. Fueron movidos por una fuerza silenciosa que susurraba en momentos cruciales. Esa fuerza los hizo decir sí cuando todo mandaba decir no. Esa fuerza los empujó cuando era más fácil quedarse quietos. Esa fuerza hizo que vieran un puente donde los demás solo veían un precipicio. Y ellos lo cruzaron, tropezando a veces, cayendo también, pero siempre levantándose, siempre siguiendo adelante, porque lo sabían desde dentro, que estaban en el camino correcto. Tú también lo sabes. Sí, lo sabes. Puede que lo hayas olvidado, puede que estés desacostumbrado a escucharla, pero la voz está ahí, esperándote, y no está interesada en tu perfección, solo quiere tu atención, no quiere que lo aciertes todo, solo quiere que empieces. Empieza a escuchar, empieza a confiar, empieza a moverte, porque la vida no cambia cuando las circunstancias cambian. La vida cambia cuando tú cambias tu forma de escuchar, cuando te guías menos por ruidos externos y más por verdades internas, cuando dejas de buscar respuestas fáciles y empiezas a hacerte preguntas profundas. Cuando abandonas el miedo a equivocarte y te enamoras de la posibilidad de acertar de una manera que solo tú serías capaz. Y si hay un llamado en este discurso, es este. Hazte íntimo de tu propia intuición. Trátala como a un maestro que no alza la voz, pero que conoce todos los caminos, y cuando ella hable, responde con acción, con claridad, con humildad, con fuerza. Porque cada vez que actúas en alineación con tu propósito y tu voz interior, el universo responde con aplausos invisibles y con oportunidades visibles. Deja de esperar señales que brillen en el cielo. Ya brillan dentro de ti. Deja de esperar confirmaciones externas para empezar a vivir una vida que tenga sentido. La señal más grande ya te la han dado. Esa inquietud que sientes al vivir por debajo de lo que sabes que puede ser. Esa opresión en el pecho que te dice, fuiste hecho para más. Esa chispa que se encendió ahora mismo mientras leías estas palabras. Esa es la señal. Ahora es tu turno de responder. Levántate, silencia el ruido, escucha el susurro y actúa antes de que sea tarde.